Bueno, muchas gracias. La verdad, felicitaciones a todos y a todas las compañeras que con tanto esfuerzo hicieron este hermoso unidad base, este hermoso local. Digo, vemos los murales adentro. Felicitaciones a Juliana, que reprodujo a Levita Capitana, a Nico, bueno, el compañero creador de esa hermosa consigna que es Cristina Capitana. Acá, nuestra presidenta de la Nación, ¿cómo se llama, compañero? Cabral. No, Núñez Lencina. Núñez Lencina y el compañero Cabral. Y por supuesto un aplauso especial al compañero Germán Pererettieri, compañero de Lanús, compañero mío del Ministerio de Justicia, laburamos juntos. Y al Gallego, ¿no? ¿Dónde está el Gallego? Que no lo veo, está atrás fumándose un pucho. Un aplauso para el Gallego. La verdad que les agradezco mucho la posibilidad que me dan de decir unas palabras en esta noche caliente. Es una noche caliente, no hay noches frías para el kirchnerismo. Esta es una noche bien caliente, una noche, un día más en este proceso político que ya lleva una década ganada, ¿no? Una década ganada con esta consigna de Cristina Capitana, de una conducción muy clara de nuestra presidenta de la Nación, ¿sí? Una conducción muy determinante que quiere que nuestro país sea un país para los 40 millones de argentinos y argentinas. Y es muy claro cada vez que habla nuestra presidenta, ¿no? Habla la presidenta de los 40 millones de argentinos y argentinas, Cristina Fernández de Kirchner, dice la locutora, ¿no? Y esa presidenta de la Nación, cada acto de gobierno, cada política pública la realiza efectivamente para los 40 millones de argentinos y argentinas. Yo quisiera que analicemos la historia de nuestro país, quisiera que analicemos los últimos 30, 40 años y analicemos esos presidentes, ¿no? Esos presidentes, bueno, algunos dictadores, terroristas, genocidas, ni vale llamarlos presidentes de la nación, por supuesto, y otros que han sido votados por el pueblo de la nación y han traicionado incluso sus propias convicciones. Lamentablemente, esa clase de política, ese tipo de política, causó daño muy fuerte, un daño muy contundente a la sociedad. El terrorismo de Estado en conjunto con las políticas neoliberales y de hacer pensar que la política no era una herramienta de transformación, sino que la política era la herramienta, como lo querían hacer mostrar, de una serie de roscas y runflas, escindida en nuestra sociedad. Ese pensamiento que se instaló en nuestra sociedad en la década del 90, sobre todo, fue muy tremendo, ¿no? Y miren la fuerza que tuvo que hacer Néstor Kirchner, que comenzó diciendo que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, que comenzó a producir una transformación increíble en la República Argentina desde el primer discurso, que comenzó a mostrar que lo que decía lo hacía y se le plantó con la frente, con todo el cuerpo y con toda su alma al Fondo Monetario Internacional, y ahí tenemos el país que tenemos hoy, un país desendeudado, y se le plantó a todas las corporaciones que no querían la distribución de la riqueza, y ahí tuvimos ese conflicto con el campo, ni hablar de todas las políticas de Estado que habíamos tenido hasta esa época, ¿no? Hasta esa fecha. La reducción del desempleo, la distribución de la riqueza, la asignación universal por hijo, la discusión de las AFJP, pero pensemos en ese conflicto del campo y pensemos quiénes eran los que en ese momento defendían al campo. Eran las corporaciones de los multimedios. Y fue nuestra presidenta y nuestro presidente Néstor Kirchner quien dio esa discusión a esas corporaciones, a ese multimedio. Y quienes defendieron al multimedio de la justicia. Y ahora esa justicia corporativa no quiere que democraticemos el multimedio. ¿Cómo vamos desgranando la historia argentina, no? Desde esa frase que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, pasando por todas las políticas de inclusión, empezar a discutir lo que había que discutir, que era la distribución de la riqueza, revalorizando el término política, dando cada discusión concreta una tras otra. Iban apareciendo las corporaciones económicas que no querían que se distribuya esa riqueza.
y seguimos en esa lucha, compañeros y compañeras. Esta es una década ganada porque es una década distributiva, es una década de inclusión y es una década ganada porque conocemos las caras de las corporaciones. En los 90, en los 80, en la década del 70 quisieron ocultarnos quiénes eran. Sabemos y lo tenemos bien claro cuáles son las corporaciones, cuál es la corporación judicial, cuál es la corporación de los medios de comunicación, cuál es la corporación del campo, cuáles son esas corporaciones y entendemos muy bien el conflicto que enfrentamos. Como dice nuestra presidenta, los que quieren que al país le vaya mal, los de afuera y los de adentro. Pero estamos todos en ese barco que conduce nuestra presidenta a la nación. Ese es el barco que va a llevar a esta generación del Bicentenario a construir un país para los 40 millones de argentinos y argentinas para los próximos 100 años, compañeros. Ese es el barco, lo tenemos que tener bien claro. Y eso se lo decimos a algunos compañeros, incluso que a veces siguen siendo influenciados por algún medio de comunicación y le dudan un poquito las convicciones, ¿no? Le tiemblan a veces a algunos compañeros las convicciones por 2, 3 zarrabasadas que te dicen algún tipo mediático en los medios de comunicación no tienen muchos fundamentos. Eso se lo decimos a esos compañeros. A esos compañeros, miren esta década ganada, miren cada política de Estado del gobierno nacional, miren a cada compañero y compañera de los ojos, miren a los ojos a nuestra presidenta de la nación y sepamos que hasta no tener ese país inclusivo que soñaron nuestros compañeros en los 70, ese país inclusivo que soñaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, hasta que no tengamos ese país inclusivo no vamos a parar, compañeros. Por eso tenemos que felicitar a todos los compañeros que día a día militan por este proyecto político. Tenemos que felicitar a los compañeros del PM que dejan la vida hora a hora, día a día, casa por casa, yendo a llevar estas convicciones que nos trajo Néstor y nos sigue llevando adelante nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Este año vamos a arrasar en las urnas, que es donde sabemos discutir y donde se discute en democracia, mediante el voto, porque el pueblo argentino ya floreció. Y ese es el primer sueño cumplido de Néstor. Los 40 millones de argentinos florecieron. Las 1000 flores, más de 1000 flores, 40 millones de flores ya florecieron. Este país está despierto y entiende bien y tiene bien en claro cuáles son las macanas que nos quieren meter, porque lo vivimos con la crisis del 2001, lo tenemos muy fresco, la tenemos muy fresca esa dictadura. ¿Cuántos hijos desaparecidos, compañeros nuestros, que nos cuentan esas terribles historias? Eso quieren volver a hacer esos tipos. Quieren instalar el torneo de Estado, pero no van a poder, porque con estos jóvenes, con estos miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres, militando con nuestros militantes históricos que dejaron la vida teniendo comprensión histórica de este proceso, no vamos a parar y vamos a cumplir con esa máxima que dice nunca más y nunca menos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias.